Bendiciones. Continuamos con nuestro video número 16, Carta a los Hebreos, y estamos analizando los versículos desde el 8 hasta el 9, la segunda parte de esta sección que no finalicé en el video 15, donde hablamos de que otra característica más para ver la diferencia entre Cristo y los ángeles. Jesús es Dios, los ángeles son seres creados. En la última explicación, las últimas palabras que mencioné en el video número 15, hablamos acerca de que el énfasis de Esther 4:11, donde el rey tenía el cetro, y cuando Esther entra, el rey levantó el cetro en señal de que se le permitía hablar. Y mencionaba a ustedes que hay un gesto que se hace con la mano cuando damos mano hacia arriba, que estamos de acuerdo, mano hacia abajo, que estamos en desacuerdo. Bueno, con esa introducción continuamos para decir lo siguiente. El autor dijo, has amado la justicia en el versículo 9. Veamos cómo dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Analizamos la primera parte del versículo, has amado la justicia. Nadie podría jamás reinar con mayor justicia, ni amar la justicia más que Cristo. ¿Qué otro reino era o es gobernado de esa manera? Lo normal es que incluso el mejor de los reyes o el mejor de los gobernantes se vuelva déspota si se le da poder absoluto por mucho tiempo. Ustedes y yo podemos mirar la historia de los déspotas en la historia universal y encontramos muchos ejemplos de gobernantes que gobernaron muchos años, mucho tiempo, y en lugar de volverse más nobles con sus súbditos, se volvieron déspotas y aún todavía existen en la actualidad. El reinado de Cristo siempre es justo e imparcial. Él amó la justicia y mantuvo ese principio en todas las cosas, según se nos narra, según se nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, 21 al 23. La unción o el hecho de poner en la cabeza aceite se realizaba en ocasiones de gala o en coronaciones de un rey, lo cual producía mucha alegría en el mundo antiguo israelita, por supuesto. El uso de aceite en la unción mostraba el gozo común por un evento o designación importante. Los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos con aceite como señal de consagración en sus puestos. Para mirar ejemplos, podemos mirar la consagración de Aarón en el libro de Levíticos, capítulo 8, verso 12. La consagración de los hijos de Aarón en el libro de Números, capítulo 3, verso 3. Y la consagración del rey Saúl en 1 de Samuel 10, 1. La unción de Jesús sucedió cuando regresó al Padre en los cielos, cuando fue colmado de honor y fue hecho cabeza de la iglesia. Cristo es el Rey del reino de los cielos. El nombre Cristo, el cual era el título de Jesús, quiere decir el ungido o el llenado de aceite, y constituye el equivalente griego para Mesías. Por favor, vea usted el Salmo capítulo 2, verso 2. Nadie ha sido ni nunca será honrado más que Cristo cuando regresó a la gloria con Dios en los cielos. Por supuesto, la forma en que nuestro Señor Jesús fue recibido en los cielos no tiene comparativa con la unción de cualquier rey terrenal. Significa la frase más que a tus compañeros. Vamos a ver aquí en el versículo 9 donde aparece la frase con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Significa esa frase que Cristo está por encima de los ángeles? Ciertamente, por supuesto que sí. Los ángeles son inferiores a Cristo. Sin embargo, ¿se les puede llamar compañeros? En el capítulo 2, verso 10,
los muchos hijos son los redimidos, de los cuales el hijo primogénito no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Voy a leer capítulo 2, versos 10 y 11. Dice el verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, en el sentido, refiriéndose a todos los cristianos. Cristo Jesús nos lleva con su Padre, con Padre Dios, y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Pero no somos creados, no somos de la misma calidad que Él. Nosotros somos criaturas creadas. Cristo Jesús es Dios. Bien, en el capítulo 3, en el verso 14, le voy a dar una lectura rápidamente. Verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Los cristianos somos hechos participantes de Cristo. La frase en donde se le llama a los redimidos los metochoi, que significa participantes del Mesías, es la misma palabra griega que aquí se traduce como compañeros. Sin embargo, en este contexto, los ángeles tienen que ser los compañeros que se tienen en mente, pese a que Jesús es el Hijo Eterno y ellos son seres creados. Una vez finalizada la explicación de esta sección, nos pasamos a la tercera. Jesús es creador, los ángeles son ayudantes, versículos del 10 al 12, que es otra manera de comparar a nuestro Señor Jesucristo con los ángeles y notar su superioridad. Interesante esto. Cuando dice el texto del versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Verso 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Verso 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El Salmo 102, el cual se cita en estos versículos, es normalmente entendido como si se dirigiera a Yahvé, sin ninguna referencia aparente a Cristo. Sin embargo, la cita en estos versículos de Hebreos evidentemente nos recuerda que los eventos e instituciones del Antiguo Testamento a menudo sugieren algo más. Habría que rechazar todo el libro de Hebreos y negar su autoridad para decir que el Salmo no tenía un cumplimiento final en Jesús de Nazaret. El uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento por medio de ilustraciones, figuras, cumplimientos proféticos y fraseologías combinan ambos testamentos en una línea ininterrumpida. Mientras que el Salmo 102 alaba a Dios por su protección sobre su pueblo, la aplicación que el autor del libro de los Hebreos hace del Salmo a Cristo muestra que éste debe ser reconocido como mesiánico. El Salmo 102, aunque se refiera a Yahvé originalmente, debe ser reconocido como mesiánico, puesto que así lo aplicó el autor de los Hebreos. Los términos y conceptos que se aplicaron únicamente a Yahvé en el Antiguo Testamento son igualmente aplicados a Jesús en el Nuevo Testamento, sin ninguna vacilación y sin ninguna duda por los escritores sagrados del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3, vuelvo a releer, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una vez leído versículos 2 y 3, continuamos lo que estamos diciendo. Dentro de las limitaciones, lo que se diga del Padre podría ser dicho del Hijo. Sin embargo, el Padre tiene su propia gloria, al igual que el Hijo
tiene su propia gloria. En el libro de Juan, capítulo 17, versos 4 y 5. Dios no se envió a sí mismo a salvar al mundo. Primera de Juan 4:14. Dios envió al Espíritu, no a sí mismo, para convencer al mundo de pecado. Juan, capítulo 16, versos 7 y 8. Los lectores cristianos del siglo I no habrían tenido dificultad en aplicar los enunciados del Salmo que estamos mencionando a nuestro Señor Jesucristo. En cierto sentido, Dios, Cristo y el Espíritu Santo son uno. Sin embargo, tienen funciones y propósitos diferentes. Juan, capítulo 10, verso 30, capítulo 14, del 9 al 17. Por lo tanto, podría ser que en el Antiguo Testamento, tanto el Padre como el Hijo estén incluidos en el nombre plural Elohim. Elohim significa plural. Recordemos nuevamente cuando en Génesis, primer capítulo, se menciona la reunión de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre todo lo creado. Así que los ángeles fueron solamente espectadores en la creación. El Hijo, Cristo Jesús, fue el agente de Dios en la creación, según dice Hebreos 1, versículo 10. Vuelvo a releer el verso 10. Tú, oh Señor, refiriéndose a Cristo Jesús, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Bien, la cita anterior le llama Dios y también le dice Señor a Cristo Jesús. La frase que aparece en el versículo 12, donde dice, y serán mudados. Versículo 12 se refiere a la tierra y los cielos. Mateo 24, 35, segunda de Pedro 3, 10 al 13. En contraste, Cristo es el que va a permanecer para siempre por la eternidad, según Hebreos capítulo 13, verso 8. Este pasaje y segunda de Pedro 3 se refieren a la destrucción de la tierra. La Pascua, en Éxodo 12, 11 al 14, y el día de reposo habían de existir como algo perpetuo. Pero entendamos aquí perpetuo de una era. Voy a dar la explicación. En el Levíticos capítulo 24, verso 8 aparece esta expresión. Sin embargo, la palabra perpetuo, olam, se refiere sencillamente a algo que existe a lo largo de un tiempo específico, la era del Antiguo Testamento. De ahí que existe de forma perpetua o por la totalidad de ese periodo de tiempo. No dudamos, la Iglesia de Cristo lo acepta. Acepta que la cuestión de la práctica de la fiesta de la Pascua y la fiesta del día de reposo, el día sábado, debía de ser en forma perpetua, como lo dice el libro de Levíticos, pero solamente durante la existencia del Antiguo Testamento. Una vez llegado nuestro Señor Jesucristo y cambiada la modalidad, dejamos de pertenecer a la era del Antiguo Testamento e ingresamos a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección a la era del Nuevo Testamento. Así que en Eclesiastés 1:4 dice que la tierra siempre permanece. Sin embargo, Salomón estaba refiriéndose o diciendo que la tierra tiene una naturaleza que perdura. No estaba diciendo que tiene una naturaleza eterna. Eclesiastés tiene que ser leído con su contexto total en nuestra mente cuando lo estemos estudiando. A menudo Eclesiastés contiene declaraciones de la forma que las ve la persona materialista, a quien todo lo que le interesa es lo material, en tanto que los aspectos espirituales de la vida no tienen valor para una persona materialista. ¿Cree usted que todo en la vida es vano o aflicción de espíritu? Vamos a ver, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 1, verso 14. Puede usted leerlo. Esa era la forma como lo veía el autor de Eclesiastés, hasta que aparentemente lo examinó más detenidamente, le agregó el aspecto espiritual y eterno y luego llegó a sus conclusiones finales, si miramos Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14, donde se expresan,
lo que aquí se menciona, que el fin de todas las cosas es amar a Dios sobre todas las cosas, lo más importante. El texto dice, me regreso al versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados. En el versículo 12, la primera parte, Cristo sacudirá la tierra como uno sacude, por ejemplo, la sábana con que nos tapamos al dormir. Y en la mañana tendemos la cama y se sacude la sábana y se dobla. Bueno, así como se sacude ese objeto, así Cristo sacudirá la tierra. Esta tierra es como una sábana, como una bufanda, como una cobija, que se puede quitar y se puede doblar. La palabra para vestido también se usa en Mateo 5:40. Para Cristo Jesús, mis estimados señores, no es más difícil doblar el universo que para nosotros doblar una cobija, una camisa, un pantalón. Así como Cristo, así como nosotros doblamos una camisa, un pantalón, así el Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, puede doblar el universo. Entendamos o no entendamos el concepto total de tomar el universo y doblarlo, la idea que se menciona es esa. Así que puede que Dios termine con este mundo en cualquier momento. Sin embargo, Jesús permanece y permanecerá por los siglos y sobre todo no va a desamparar a los que están con Él. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. En Hebreos 12, 26 muestra que habrá otra gran conmoción del mundo, entiéndase del cosmos. Sin embargo, el reino de Jesús, la iglesia del que somos parte, no puede ser conmovido ni destruido. Ese reino al cual ya pertenecemos, aunque estemos en la tierra. Este concepto nos recuerda del sueño interpretado de Daniel 2, el sueño de la estatua, el cual mostró en profecía que el reino establecido por el Señor duraría para siempre. Si miramos el libro de Daniel 2, versículos 44 y 45, cuando a propósito del reino de Daniel, tengo aquí una figura que se la voy a mostrar ahorita para que podamos ver esto. Déjenme nada más doblar aquí esto que tengo en mis mapas y ahorita le muestro a usted la figura que soñó Daniel, o que Daniel, más bien que soñó Nabucodonosor y que Daniel tuvo que interpretar. Puede usted mirarla aquí en el pizarrón. Esta figura que soñó Daniel, la gran estatua en donde dijo que la cabeza era Nabucodonosor, el pecho era el imperio medo-persa, esta sección media era el imperio griego y de las piernas y los pies era el imperio romano. Y su interpretación, y que durante las épocas del imperio romano una gran piedra vendría y desmenuzaría ese imperio, y esta piedra, que es el reino de Cristo, la iglesia, permanecería para siempre. Usted puede encontrar esa imagen, por supuesto. Después en otros textos de Daniel aparecen también las figuras de las bestias, que son, se vuelve a repetir la existencia de sus futuros reinos. La historia nos ha mostrado que así existieron. Déjenme quitar mi ilustración. Muy bien, continuamos. Así que Jesús permanece y permanecerá para siempre y no va a desamparar a los que están con Él. Así que este concepto nos recuerda otra vez el sueño de la imagen que fue interpretado por Daniel, quien dijo que ese reino que iba a ser establecido, esa roca, se refiere al reino de Cristo, que jamás sería destruido. Tenemos aquí otro punto más. Miren, Jesús está a la diestra del Padre, mientras que los ángeles están a los pies, son servidores. Vamos a analizar este punto. Me quedan 6 minutos para dialogar un poco. En el versículo 13, el autor extrajo dos figuras del Salmo 110. Voy a leer el versículo 13. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ese versículo 13 fue extraído del Salmo 110, verso 1. Si usted tiene Biblia, y no sé cuál tenga,
pero debe aparecer esa anotación en el pie de página o por un lado del texto, donde lo remite a que vaya a leer el Salmo 110. Ahora bien, ese Salmo describió a Jesús como si se le pidiera sentarse a la diestra del Padre. Sentarse a la diestra expresa honor. Estas palabras del verso 13 describen una corte oriental en la que el rey se sienta en su trono y está rodeado de sirvientes. Recordemos que la forma de hablar de Hebreos fue dirigido en primer lugar a judeos cristianos del primer siglo que están familiarizados con la forma de existencia de los gobiernos de esa época y anteriores. O sea, no existen presidentes, no existen así como los conocemos actualmente. Existen reyes. Y en cada país los reyes tienen cortes y en esas cortes el rey dirige asuntos y tiene sus colaboradores. Sentarse entonces a la derecha del rey significa un rango o una posición de gran honor. Así que los primeros receptores de la carta entienden este concepto. La costumbre en las comidas ordinarias en el Oriente, donde el estatus social era reconocido, era que los invitados de más honra se reclinaran, lo cual puede incluir sentarse en tal posición que el anfitrión, el que está invitando, y su invitado principal pudieran estar conversando con facilidad. O sea, los personajes principales del reino están reunidos para platicar con facilidad, mientras que los demás invitados, que no son tan importantes, están en las mesas en los alrededores. Puede haber convivios de miles de personas en estos convivios de estos reinos. A los ángeles nunca se les pidió sentarse a la diestra de Dios, solo a Jesús. Así que Jesús, el autor de Hebreos, usó Salmo 110, verso 1, como referencia a el mismo Cristo, en Mateo 22, 41 al 46. Vea también Marcos 12, 36, Lucas 20, 43, en donde Cristo Jesús, narrando, en la narrativa de los apóstoles, se toma que Jesús está hablando, él usó el Salmo 110 en referencia a él mismo. Es uno de los salmos que más a menudo se citan en el Nuevo Testamento, el Salmo 110. Jesús mostró en Mateo 22, del 34 al 46, que él aceptó tanto la inspiración de Salmo 110 como la autoridad de David del mismo. Además, al hacerse uso de la referencia, Cristo mostró que hay dos señores, ya que Salmo dice, dijo el Señor a mi Señor. Los líderes judíos sabían entonces que el segundo Señor era una referencia al Hijo de David, o sea, el Mesías, el ungido, Cristo. Tiempo después, las objeciones rabínicas, por supuesto, a esta verdad fueron meras reacciones a la enseñanza apostólica que mostraban claramente que el Salmo fue cumplido en el Cristo de Nazaret. ¿Entiende usted eso? Los apóstoles están enseñando, después de la crucifixión de Cristo y de la ascensión de Cristo a los cielos, los apóstoles se lanzan por el territorio dominado por el imperio greco-romano y convencen a las multitudes que se van convirtiendo en cristianos de que ese Salmo 110 es en referencia a que el segundo Señor es Cristo Jesús. Los rabinos que todavía están en existencia, recuerden que todavía el templo va a ser destruido hasta el año 70 después de Cristo. Entonces todavía hay, desde el año 33 hasta el año 70, hay suficiente tiempo en la que los rabinos van a estar mencionando y enseñando que lo que dicen los apóstoles no es cierto, porque a los rabinos, farisaicos y saduceos, no les conviene que la totalidad del pueblo judío crea en las enseñanzas de los apóstoles de Cristo. Pedro usó un argumento similar al que dio el autor de Hebreos al probar la deidad de Jesús en el día de Pentecostés, según se nos narra en Hechos 2, 34-35. El debate de los dos señores
que aparece en Salmo 110, constituye hasta la fecha una roca de tropiezo para quienes el día de hoy rehúsan, no quieren reconocer la deidad de Jesús como lo fue para los que rechazaban su deidad en el siglo I. Si en la actualidad existen personas cristianas de algún grupo religioso que rechazan la deidad de Cristo. Así que se ponen en la misma posición en que se pusieron los fariseos del primer siglo que rechazaron la deidad de Cristo Jesús. Y obviamente el mismo destino que aquellos fariseos, saduceos, que negaron a Cristo Jesús, ese destino que tendrán en el día del juicio final, es el mismo destino que tendrán las personas que en la actualidad nieguen a Cristo Jesús. Y se puede negar no nada más con estos argumentos filosóficos, se puede negar también cuando no aceptamos la doctrina de la Iglesia de Cristo, no aceptamos las enseñanzas y preferimos seguir nuestra propia doctrina, nuestro propio modo de pensar. No piense usted que vamos a escapar a la ira de Dios si no nos convertimos en cristianos. Una vez más, se usa un argumento de silencio y del cual vamos a hablar en el próximo video. Finalizamos en estos momentos. Bendiciones. Que la pase usted bien. Hasta luego.